¿Me Sí, muy, me autorizas sí, grabar la sí, sesión de hoy? perfectamente, Ok, perfectamente. adelante. Sí, bueno, ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y entonces, ante todo, voy a compartir pantalla. Agradezco si están viendo la presentación, competitividad de la zona portuaria de Buenaventura, por Sí, favor. sí, ya se ve. Sí, ya se ve. La voy a poner en modo presentación. Bueno, nuestra es decir, nuestra charla versa sobre la competitividad de la zona portuaria de Buenaventura, importantísima no solamente para Cali y el departamento del Valle del Cauca, también muy importante para el suroccidente colombiano, pero de manera general para todo el país. Realmente es la puerta fundamental del comercio exterior de Colombia hacia y desde Asia, y valga la redundancia, y también con la- las partes del continente que dan al Océano Pacífico, como puede ser la costa oeste de Estados Unidos, la costa oeste de Centroamérica, de los países centroamericanos, de México también, la costa oeste de Sudamérica. Es decir, realmente es una zona portuaria vital para el comercio exterior de Colombia. Como le comentaba Andrés, más que un estudio, una investigación que hemos estado desarrollando y que, bueno, queremos presentarles a ustedes este tema o esta problemática de la competitividad de la zona portuaria de Buenaventura. Los tópicos que vamos a tratar, primeramente la situación actual de la zona portuaria de Buenaventura, cuáles son las problemáticas fundamentales que caracterizan a la zona portuaria y que afectan indudablemente su competitividad. Vamos también a analizar el entorno eh, regional, nacional e internacional que de una manera u otra impacta también sobre la competitividad y terminaremos con una reflexión acerca de cómo recuperar la competitividad de la zona portuaria de Buenaventura. Vamos a utilizar esta presentación, ya se la envié a Andrés y el propósito es desarrollar estas ideas por medio de esta presentación y bueno, al final podemos formular preguntas, comentarios que redondeen esto que vamos a tratar. Y vamos a entrar ya directamente en la situación actual de la zona portuaria de Buenaventura, pero para ahondar sobre este tema, quisiera, antes de introducirnos en la problemática específica de Buenaventura, hablar acerca de los factores de competitividad portuaria, es decir, qué realmente son los aspectos que miden la competitividad de una zona portuaria, de un terminal portuario. No es un listado exhaustivo, pero sí consideramos que son los más importantes, los más característicos. En primer lugar, la ubicación geográfica y sobre todo la ubicación geográfica, no solamente con el Interland, que ahí aparece, con toda la zona que atiende el puerto desde el punto de vista económico y comercial, ya sea de un país o de una región, sino también la ubicación geográfica con relación a las rutas marítimas, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos están, entre comillas, las carreteras de los buques. Entonces, eso es un aspecto importante. Si, por ejemplo, y ya a medida que vamos viendo estos factores, vamos ahondando en algunas cuestiones de Buenaventura, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en Guayaquil, si pensamos en Callao, realmente por la propia configuración de Sudamérica y de la costa de Sudamérica, la costa del Pacífico,
las rutas marítimas pasan muy cerca de la costa. Entonces, lógicamente, son puertos muy apetecidos por los navieros porque no me tengo que desviar. Sin embargo, Buenaventura, si lo pensamos desde el punto de vista de que un buque que viene de Chile está navegando y su destino final indudablemente es Panamá, Balboa o inclusive pasar por el canal de Panamá, Buenaventura implica un desvío. Entonces, eso es un aspecto importante. La ubicación geográfica, lógicamente, sobre ese aspecto no podemos incidir. La infraestructura, tanto marítima como terrestre, de la zona portuaria, voy a hablarlo en un contexto mucho más general, no tan particular como un terminal. Y dentro de la infraestructura, desde el punto de vista marítimo, está el canal de acceso, donde ingresan los buques, salen los buques, sí, salen los buques de la zona portuaria, las zonas de fondeadero, donde los buques esperan, las zonas de giro, donde los buques hacen maniobras, y bueno, también toda la infraestructura desde el punto de vista terrestre, que está caracterizada fundamentalmente por los puestos de atraque, áreas de almacenamiento, etc. La accesibilidad, que ahí están los dos conceptos, el concepto de Forland y el concepto de Interland. El concepto de Forland está más relacionado con la conectividad que tiene, perdón, que tiene la zona portuaria con otras zonas portuarias, con otros terminales, con otros puertos, y que está fundamentalmente dada en la actualidad por los servicios de las líneas regulares de contenedores, y que bueno, definitivamente el tráfico de contenedores o el comercio de contenedores tiene mucha prevalencia a nivel internacional en estos momentos y seguirá incrementándose. Y por el otro lado está el hinterland, es decir, la comunicación que tiene la zona portuaria con aquellas áreas poblacionales, económicas, industriales, comerciales, con las cuales tiene vínculo. La tecnología, no solamente la tecnología de manipulación de mercancías, de almacenamiento, sino también las tecnologías de la información. Y bueno, en los últimos tiempos ha tomado mucho auge el concepto de smart ports. Entonces, es tratar de implementar las tecnologías 4.0 en la actividad portuaria. Los costos y tarifas también es un aspecto importante de la competitividad. Un puerto caro, indudablemente, desestimula un poco a las navieras a hacer escala en los mismos, o al final transfieren esos altos costos o esas altas tarifas a la carga, y entonces el puerto comienza a ser no tan competitivo para importadores y exportadores. La eficiencia operativa, fundamental. Aquí les traigo también a colación algo importante, que es el de Container Port Performance Index del Banco Mundial. Hace algunos días, no hace más de 15 días, salió este índice de desempeño de terminales de contenedores del año 2023. Lógicamente sale en el 2024, analizando 2023. Y bueno, afortunadamente, señores, Cartagena en el tercer lugar a nivel mundial. Es decir, miden sobre todo la eficiencia. No es, como muchas veces vemos en las estadísticas, el volumen de TEU manipulado, sino la eficiencia, y Cartagena en tercer lugar a nivel mundial. Buenaventura en el lugar 44. Bueno, desde el punto de vista de Colombia es el segundo, pero bastante distanciado. El tema de seguridad, importante en estos momentos, sobre todo por todas las problemáticas del terrorismo, narcotráfico, etcétera. Sostenibilidad y medio ambiente, que tienen que jugar también con todo lo que se está haciendo en el transporte marítimo en vista de disminuir los efectos de gases de invernadero, por ejemplo, en el caso de los buques, la sustitución de los combustibles fósiles por combustibles alternativos. Bueno, también los terminales portuarios y las zonas portuarias tienen que enfocarse en este aspecto. Y un tema también que es importante, no solamente la zona portuaria per se, sino también otros servicios que complementen los servicios básicos portuarios, como servicios logísticos, zonas logísticas, plataformas logísticas, servicios comerciales, servicios técnicos, por ejemplo, mantenimiento y reparación de contenedores, etc. Son una serie de factores que son importantes a la hora de medir la competitividad portuaria.
Y entonces ya aquí sí nos adentramos en la zona portuaria de Buenaventura. La zona portuaria de Buenaventura, estoy utilizando este tema de zona portuaria porque es el que usualmente establece la delegatura de puertos de la Superintendencia de Transporte, del Ministerio de Transporte de Colombia. Bueno, tiene categorizada la actividad portuaria en el país en zonas. Entonces, la zona portuaria de Buenaventura se caracteriza por una serie de terminales. En primer lugar, el terminal de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el terminal más grande, el que lleva más tiempo, el que fue construido en la época de Colpuertos. El terminal de Grupo Portuario, o el llamado Muelle 13. Los terminales de Compass, recuérdense que Compass es una red de puertos que tiene terminales en Barranquilla, en Cartagena, en Tolú y en Buenaventura. En Buenaventura tiene dos terminales, uno en la isla de Cascajal, que es Compass Cascajal, y está el terminal de Compass Agua Dulce. Después me voy a referir con más detalle. Y bueno, pudiéramos decir el que está más alejado del canal de acceso, que es el terminal de Tesegüen. Esos son los terminales que actualmente están operando en la zona portuaria de Buenaventura. Vamos a ver cada uno de ellos, una muy breve caracterización, pero sobre todo lo que queremos hablar es acerca de cuáles son las potencialidades de crecimiento, de expansión de esos terminales, de modernización. Es decir, si ya han llegado a un tope desde el punto de vista del desarrollo portuario en la zona portuaria. Y bueno, comenzamos por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Como les decíamos, el principal terminal de un terminal multipropósito. Ha ido derivando en, bueno, sigue siendo considerado un terminal multipropósito, pero constituido por subterminales. Está el subterminal de contenedores, es un terminal, tiene 13 grúas pórticos, aunque ya las dos primeras que vinieron en el año 2000 ya están en fase de salida, pero tienen un potencial muy grande desde el punto de vista de manejo de carga con los buques, también patios de contenedores. Entonces, esa es una fortaleza de este terminal. Y por el otro lado, que aparece en la foto de la derecha, está los llamados terminales de graneles sólidos, los muelles 10, 11 y 12, que son operados por Ventura Group, fundamentalmente para el manejo de graneles agroalimentarios, fundamentalmente de importación. También maneja carga general en una cuantía pequeña y también manejan vehículos, carga rodante. Este terminal, como ustedes pueden ver, una de las últimas, sí, la última inversión fue la extensión del muelle 1. Ya este terminal no tiene, es decir, desde el punto de vista de la extensión de muelle, no hay más posibilidades de crecimiento y a ojos vista, y también desde el punto de vista del área de almacenamiento, es decir, ya es un terminal. Además, recuérdense que es un terminal, todos los terminales que están en la isla de Cascajal también están circunscritos también a la población. Entonces, a menos a ojos vista, aparentemente ya este terminal, además inclusive las principales inversiones de este periodo de concesión prácticamente ya se han cumplido. Otro terminal es el terminal del Grupo Portuario, es el llamado Muelle 13, está entre el Muelle 12 de Sociedad Portuaria, el Muelle 14 de Sociedad Portuaria o Muelle Multipropósito de Sociedad Portuaria. Conocemos, ya es de dominio público, la problemática que tiene este terminal del Grupo Portuario, que en los últimos años se ha enfocado mucho en la exportación de carbón. Está Compass, los dos terminales de Compass, está Compass Cascajal y Compass Agua Dulce. Compass Cascajal, antiguo CEMAS, está en un proceso inversionista, va a agregar dos silos, ahí ustedes ven que tiene 4 silos verticales, va a agregar 2 silos verticales. Desde el punto de vista de concesión, ya esas son las últimas inversiones que ellos pueden hacer. Igual tampoco hay posibilidades de alargar el muelle, de incrementar la capacidad. Y bueno, se caracteriza fundamentalmente por la importación de graneles sólidos. Y el otro terminal es el Compass Agua Dulce,
que están las instalaciones de SPIA, es decir, Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce. Utilizan el sector norte del muelle y entonces unos 250 metros. Y entonces es un terminal multipropósito, pudiéramos considerarlo, importación de graneles sólidos agroalimentarios, exportación de carbón y carga general, fundamentalmente, y cargas de proyecto también, fundamentalmente de importación. Este terminal pudiera tener la posibilidad de crecer, sobre todo de expandir el muelle en el lado norte, pero todavía no hay nada concreto y además, desde el punto de vista de su área, aparentemente no hay muchas posibilidades de crecimiento. Y entonces, como les decía, los dos de Compass son terminales muy fuertes en el tema de graneles sólidos agroalimentarios, que de hecho en Buenaventura son los dos principales tráficos de carga, tráfico de contenedores y tráfico de graneles sólidos agroalimentarios. Aquí vemos una imagen de Tesehuen, es un terminal exclusivo de contenedores, es un terminal donde su dueño mayoritario es APM Terminal, que es la división de terminales de contenedores de la naviera Maersk. Está considerado APM Terminal como uno de los principales operadores globales de terminales de contenedores, que eso es una característica fundamental del negocio de contenedores. Hay operadores globales de terminales de contenedores. Un grupo de ellos son empresas que surgieron siendo operadores portuarios de terminales de contenedores, y otro grupo que realmente fueron las propias navieras de contenedores las que crearon su división de terminales de contenedores. En este caso, tenemos aquí la representación de Maersk. Igual también este terminal, desde el punto de vista de su contrato de concesión, ya completó todo lo comprometido y aparentemente no hay posibilidades de que tenga mayores crecimientos, sobre todo desde el punto de vista de la extensión de muelle y el área de almacenamiento. Y por último tenemos Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce. También este terminal es otro ejemplo de operadores globales de terminales de contenedores que están actuando en puertos colombianos. En este caso particular es una alianza entre ITSI, que es un operador global de terminales de contenedores de Filipinas, y PSA, Port of Singapore Authority, es decir, la autoridad del puerto de Singapur, que están operando este terminal, que recuérdense que yo les mostré la foto anterior, aquí ellos están operando la parte sur del puesto de atraque o de la línea de atraque, y bueno, ahí que la otra parte la maneja Compass Agua Dulce, ellos manejan toda la parte de terminal de contenedores. Este terminal tiene el mayor potencial de crecimiento todavía, que inclusive tienen previsto un alargamiento del muelle, unos 300 metros, ya van a tener 900 metros de muelle y van a poder operar 2 buques de contenedores simultáneamente, y también van a adquirir grúas pórtico de contenedores de última generación para incrementar o poder atender buques de contenedores de mayor envergadura. Y bueno, desde el punto de vista de su almacenamiento, actualmente no tienen, es decir, no han llegado al tope de almacenamiento, tienen potencial para crecer sin necesidad de expandirse. Aparentemente pudieran tener posibilidades de expansión, pero bueno, eso tendría que ser, recuérdense la mecánica que tienen los negocios portuarios en Colombia, que son a través de concesiones. Entonces, eso es el área concesionada, tendrían que en una nueva concesión proponer algún tipo de expansión. Lógicamente, eso es una zona de la zona portuaria de Buenaventura que no tiene población, que no tiene algo que limite el crecimiento. Entonces, ese es desde el punto de vista luego de este análisis muy rápido, sería el terminal que tendría potencialidades de crecimiento. Ahora bien, en los últimos tiempos que ha pasado, aquí hay 2 gráficas. Hay una gráfica que son tráfico de buques y tráfico de cargas en toneladas. Bien,
Entonces, miren ustedes, en el tráfico de buques, año 2017, 2018, sobre todo 2017 y 18, 17.528 buques, en el 2018, 1.478. Sin embargo, fíjense que en el 2019 hay un descenso. Lógicamente, en el 2020 está el descenso por el tema de la pandemia, pero llama la atención. Es decir, ya había descendido en el 2019. ¿Bien? Entonces, se mantuvo más o menos similar en el 2021 y ya se ve una recuperación 2022-2023. Y con relación al tráfico de carga, 2017-2018 superó los 25 millones de toneladas, pero ya en el 2019 bajó por debajo de 20 millones y ya en 2020, bueno, la pandemia, y entonces fíjense que realmente hasta 2023 todavía no se han recuperado los volúmenes de 2019. Pero llama la atención 2017, 2018, tanto en el arribo de buques como en el tráfico de cargas. Y bueno, fundamentalmente se debe a un tema de la competitividad. Es decir, sobre todo en la Sociedad Portuaria de Buenaventura existían servicios de transbordo de contenedores y las líneas regulares de contenedores decidieron, debido fundamentalmente a la problemática del canal de acceso, cambiarse para otros terminales en la costa del Pacífico de Sudamérica. Y entonces ahí se observa una baja una baja en el tráfico de carga, fundamentalmente de carga contenedorizada. Lo que sí es una realidad es que en la actualidad hay una sobreoferta en la capacidad de tráfico de contenedores. Hay una capacidad estimada de 2.4 millones de TEU año. Sin embargo, por ejemplo, el tráfico en TEU en el 2023 fue 1.061.256 TEUs. Entonces ahí se nota que realmente hay una sobrecapacidad. Y por eso hay esa competencia entre los diferentes terminales de contenedores de la zona portuaria. Uno de los aspectos fundamentales que incide en la competitividad es la profundidad del canal de acceso de la zona portuaria de Buenaventura. En los últimos estudios se estableció, bueno, aquí hay un tema de bahía externa y bahía interna con un tema de oleajes, etcétera. Entonces, por eso en la bahía externa, más bien la parte externa del canal de acceso, la profundidad en baja mar es de 13.5 metros y en la bahía interna la profundidad en baja mar es de 12.5 metros. Recuérdense que hay que tener en cuenta que como promedio, un promedio 3.5 metros es la variación promedio que puede existir entre el nivel del mar en baja mar y en pleamar. Recuérdense que esa es una característica que tienen los puertos ubicados en la costa oeste de Sudamérica, fundamentalmente por todo este tema que tiene el Océano Pacífico. En el Atlántico, por ejemplo, aquí en el Mar Caribe, apenas son de 30-40 centímetros la diferencia entre baja mar y pleamar. Entonces, hace relativamente poco tiempo se hizo el mantenimiento del canal de acceso y nuevamente se restablecieron esas dos profundidades, que lógicamente eso hay que hacerlo sistemáticamente, es decir, de acuerdo con informaciones, ya en 6 meses puede por debido al sedimento, ya no es 12.5, sino ya es 12 metros. Entonces, eso hay que estar, es decir, y esa es una problemática que tiene Buenaventura. No solamente es el tema de yo profundizo, sino también tengo que mantener esa profundidad con actividades de dragado de mantenimiento. Entonces, ese es igual ocurre, claro, mucho más acentuado con la zona portuaria de Barranquilla, porque ahí es un río, aunque aquí también desembocan ríos, pero de todas maneras no es un río de la magnitud del río Magdalena y de todo el sedimento que arrastra el río Magdalena. ¿Cuáles son los buques que están llegando en la actualidad a Buenaventura? Por ejemplo, lógicamente, los tipos de buques que están de mayores dimensiones, de mayores capacidades, que están arribando a Buenaventura son los portacontenedores, los graneleros, los tanqueros, los buques ro-ro. Los buques cargueros generales no tienen esas grandes proporciones, son los buques de contenedores. Por ejemplo,
un buque que, este es un ejemplo real, el MSC Capella de Mediterranean Shipping Company, ha estado arribando a Buenaventura de manera sistemática. Entonces es un ejemplo de un buque New Panamax, eslora largo 366.45 metros, manga ancho 48.2 metros, calado de verano 15.5 metros, aunque casi nunca no es casi nunca. Los expertos dicen que más o menos el buque de contenedores navega con su calado de verano, es decir, a plena carga, más o menos el 20% de las veces, casi siempre, porque recuérdense que los buques de contenedores, aunque usted lo ve lleno de contenedores, hay muchos contenedores que están vacíos, hay cargas, muchas veces la carga que transportan los contenedores es carga liviana. La capacidad nominal de este buque, el TEU, es de 13.092 y los calados máximos con que ha llegado a Buenaventura son de 14 metros. Entonces, bueno, ¿y cómo entra ese buque si las profundidades del canal de acceso son 13.5 y 12.5? Bueno, para poder ingresar a ese buque tiene que esperar pleamar. Bien, porque bueno, con pleamar, súmenle 12.5 más 3 metros, son 15.5, 16 metros puede llegar con pleamar. ¿Pero qué implica eso? Implica de que no solamente en el arribo, sino también en el zarpe, implica que el buque tiene que esperar. Y estos buques navegan por itinerario. Entonces, y muchas veces, sobre todo los buques que vienen de Chile, que llegan a Buenaventura, el próximo puerto es un puerto en Panamá e inclusive tienen que pasar el canal de Panamá. Entonces, es decir, el hecho de tener que esperar hace que los navieros indudablemente vean al puerto de Buenaventura con menos competitividad. Entonces, esos son aspectos importantes. Igual, de todas maneras, hay buques, este mismo buque navegando con calado de verano, es decir, con a plena carga, no puede entrar en Buenaventura ni tan siquiera con pleamar. Entonces, ahora vamos a ver algo interesante. Y bueno, ya los buques que ya comenzaron a llegar. Por ejemplo, aquí vemos una imagen del CMA-CGM, es la naviera francesa, el Alexander von Humboldt. Ese es un buque catalogado, el anterior era New Panamax, este es VLCC, VLCS, Very Large Container Ship. Imagínense, tiene una eslora de 396 metros, 30 metros más que el anterior, una manga de 53.6 metros, es 5 metros más que el anterior, un calado de verano de 16 metros, medio metro más que el anterior, y la capacidad 16.020 teus, 3.000 teus más. Este buque visitó Buenaventura 3 veces en el 2023 con calados al arribo de 10.3, 12.3 y 13 metros. Lógicamente, para ingresar a ese buque tuvo que ingresar en pleamar y bueno, lógicamente no muy cargado. Bien, ¿por qué ya comenzaron a llegar estos buques? Hay un tema y ese es un tema importante a analizar y de aquí, a partir de aquí, vamos a hacer una reflexión. Hay un tema que se llama el efecto de cascada, que los tienen los servicios de líneas regulares de contenedores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este mismo buque, el CMA-CGM Alexander von Humboldt, ese era un buque que atendía las principales rutas de contenedores en el mundo, que son las rutas que unen Asia con Norteamérica y Asia con Europa. Bien, entonces, pero ya surgieron un tipo de buque mayor que este, que son los MGX-24, que su capacidad en TEU es de 20.000 a 24.000 TEUs. ¿Qué pasa? Entonces, este buque que anteriormente quizás atendía el tráfico de contenedores entre Asia y Norteamérica, entonces, y que ahora es atendido por los buques MGX, entonces ahora pasa a las líneas, a las rutas secundarias, pudiéramos decir. Entonces, rutas secundarias son las rutas que están vinculadas con los principales puertos, por ejemplo, de Sudamérica. Lázaro Cárdenas, Manzanillo en México, Balboa, Panamá, Callao, Perú. Y ya fíjense que también ya estos buques empiezan a navegar por estos mares. Bien. Y bueno, igual, los buques que atendían estas líneas secundarias pasan a atender las líneas terciarias y los que atendían las líneas terciarias, las cuaternarias y así sucesivamente. Ese se llama el efecto de cascada y es fundamentalmente por el tema de lograr economías de escala en el transporte marítimo. Entonces,
Ya estos buques comenzaron a llegar, no estoy muy seguro, creo que iba a venir el CMA CGM Marco Polo, pero al final no entró en Buenaventura, que es muy similar a este, pero ya estos buques están llegando y van a llegar. ¿Y qué pasa? Si definitivamente estos buques para poder entrar tienen que esperar 6 horas, para poder entrar a Buenaventura, para poder ingresar a Buenaventura tienen que ingresar con poca carga, entonces, ¿qué pasa? Se va degradando el puerto y ¿cómo se dice? Entonces el puerto puede ser o corre el peligro de ser atendido por feeders. ¿Y qué significa eso? Significa un menor forland, una menor conectividad y entonces su contenedor de exportación, en lugar de ser embarcado directamente en el buque que va para Europa, entonces ya lo envían para Pozorja en Ecuador o para Callao en Lima y ahí lo montan en otro buque y así sucesivamente. Entonces, eso realmente es algo bastante dispendioso para importadores y exportadores. Bueno, otras problemáticas de Buenaventura, el tema de seguridad, lo conocemos, tema de servicios públicos, sobre todo el tema del agua, servicios logísticos de valor agregado. Realmente Buenaventura necesita tener instalaciones como son las logísticas que pueda generar un complemento a la carga y sobre todo un asentamiento de empresas importadoras y exportadoras, de inclusive hacer distribución regional aquí en Sudamérica, pero para eso se necesitan estos tipos de instalaciones. Y entonces, la conectividad terrestre. El corredor Buga-Buenaventura, de acuerdo con lo que hemos investigado, estaría listo para 2027, sobre todo lo que más atrasado está es el Buga-Lobo Guerrero y bueno, algunos tramos de Lobo Guerrero-Buenaventura y bueno, con relación a la vía Mulaló-Lobo Guerrero, que tendría un impacto muy grande en el tráfico de cargas de la zona de Yumbo, la zona de Cali hacia Buenaventura, inclusive de los departamentos del Cauca, de Nariño, bien, es decir, para ahorrar tiempo, está bastante complicada por temas ambientales, inclusive aparentemente esa concesión pudiera ser caducada. Bien, de todas maneras, muy importante es el hecho de que entre Lobo Guerrero y Buenaventura hay una sola vía. Bueno, ¿cuál es el entorno regional? Ya vimos la situación actual de la zona portuaria de Buenaventura. ¿Cuál es el entorno regional, nacional e internacional? Bueno, nuevos proyectos portuarios en el Pacífico colombiano, específicamente en la bahía de Buenaventura. Se ha hablado mucho de Puerto Solo y de Sociedad Portuaria Delta del Río Dagua. Puerto Solo, de las primeras imágenes que veíamos era un terminal de contenedores. Puerto Solo está entre, pudiéramos decir, ya está en el continente, pero está, pudiéramos decir, entre Tesehuen y el Puente del Piñal. Entonces, Puerto Solo ha ido derivando y como ven ustedes en la imagen de la izquierda, aparentemente el proyecto sería un terminal de graneles líquidos, particularmente de derivados del petróleo, aunque también he escuchado que pudiera convertirse también en un terminal de gas natural licuado. Y bueno, sin embargo, por el momento no hay ningún tipo de materialización del proyecto, no se ha hablado de comenzar a materializar ese proyecto. Y Sociedad Portuaria Delta del Río Dagua es un proyecto que está desde el año 1997, fundamentalmente en temas de contenedores, pero eh, tal y como estábamos viendo anteriormente, hay una sobreoferta en capacidad, entonces este proyecto, si se materializa, demorará. Tumaco se ha planteado el tema de un puerto de aguas profundas, pero consideramos de que no hay un hinterland suficientemente grande para mantener un proyecto de esa naturaleza. Y bueno, el puerto de aguas profundas de Cupica, de Bahía Cupica, anteriormente se hablaba del proyecto de Tribugá, ya ese proyecto se canceló, ahora está el proyecto de Bahía Cupica, sobre todo. Bueno, aquí hay una imagen que es el ferrocarril verde Urabá-Cubica como paso interoceánico, son una de las ideas que existen. Sin embargo, si esto se materializa, no
no tendría impacto directamente en Buenaventura desde el punto de vista del hinterland como tal de Buenaventura, porque está pensado más como una alternativa al Canal de Panamá. Sin embargo, también son proyectos que son ideas, pero todavía falta mucho para que se materialice. El proyecto portuario fundamental que se está generando en Colombia es Puerto Antioquia. Aquí está una imagen de Puerto Antioquia. Es un terminal multipropósito realmente, porque no solamente es contenedores. Lógicamente, una parte fuerte va a ser contenedores, pero también va a atender graneles sólidos y va a atender graneles líquidos. Recuérdense que este proyecto tiene dos partes fundamentales. Está la parte de la zona, pudiéramos decir, de atención a buques, y entonces un viaducto que va a una zona terrestre donde van a estar las áreas de almacenamiento. Está en el Golfo de Urabá, 1.340 metros de línea de muelle, 16 metros en profundidad. El buque de diseño, un New Panamax, igual que el que les mostré ahorita, el MSC Capella. Se plantean 7 millones de toneladas de carga con su capacidad dinámica, 3 grúas pórtico, 2 grúas móviles, 1.300 tomas para contenedores refrigerados. Recuérdense que todo el tema de la exportación de banano y de otras frutas o de otros productos agrícolas, el potencial que tienen a través del Urabá, y también un muelle para buques ro-ro. ¿Qué impacto va a tener el Puerto Antioquia sobre Buenaventura? Consideramos que va a tener un impacto sobre todo en graneles sólidos agroalimentarios de importación que ingresan por Buenaventura y van con destino a Medellín, Antioquia. Consideramos que ahí pudiera tener un impacto importante. Sin embargo, no es una cantidad muy grande si totalizamos todo el tráfico de graneles sólidos que mueve Buenaventura. Y con el tema de contenedores, realmente Buenaventura es el puerto ideal para la conexión con Asia, tanto de importación como de exportación. Es decir, traer un contenedor de importación desde Asia hasta Puerto Antioquia, recuérdense, implica el paso por el Canal de Panamá, transbordo, pudiera ser, pero fundamentalmente el impacto sería básicamente en el tráfico de graneles sólidos, pero el monto sería pequeño. Vean ustedes, ya ahora nos salimos de Colombia y vemos los puertos principales de la región. Entonces miren, México, está Manzanillo, 16 metros de profundidad. Lázaro Cárdenas, 18 metros de profundidad. Balboa, 16.3 metros de profundidad de su canal de acceso. Guayaquil, 16.5, pero en este caso es el terminal de Pozorja. Callao, 16 metros. Valparaíso, 15 metros. San Antonio, 16 metros. Buenaventura, en su canal interno, 12.5 metros. Entonces, ahí vemos cómo están los vecinos y verdaderamente, fíjense que un promedio son los 16 metros. Los 16 metros son los que necesitamos. ¿Para qué? Para atender estos buques New Panamax que son los que están llegando con mayor frecuencia, pero ya muchos de estos terminales están proyectándose para los buques mayores. Ahora, realmente, ¿cuáles son los terminales o los puertos que realmente tienen incidencia? El puerto de Balboa en Panamá, Guayaquil, Pozorja en Ecuador y Callao en Perú. Vamos a ver rápidamente qué está pasando con estos puertos. No voy a tocar el tema de Balboa, voy a irme directamente a los puertos de Ecuador y de Perú. En Guayaquil hay dos terminales fundamentales. Y también me voy a centrar fundamentalmente en temas de contenedores, porque es que al final los mayores volúmenes de carga y también los buques más grandes que se reciben, ¿bien? Porque los buques graneleros, este no es un mercado para recibir buques graneleros ni buques tanqueros de tan grandes dimensiones. Además, usualmente, por ejemplo, en caso de los tanqueros ya se reciben en terminales muy particulares. Entonces, el terminal de Guayaquil, recuerden que Guayaquil está en un estero salado. Pudiéramos más o menos hacer un símil de cierto modo con Buenaventura, inclusive con Barranquilla, también tienen muchos problemas de sedimentación, y además está muy lejos del mar, de alta mar. Entonces está Contecón y está TPG, el terminal portuario de Guayaquil. Ellos hicieron un proceso de profundización, tienen 12.5 metros en su canal de acceso, se equilibraron con Buenaventura,
pero existe la intención de profundizar hasta 15 metros. Estuve revisando, investigando, aparentemente es la intención, todavía no está, por lo menos en la información que pude ver públicamente, todavía no está el proyecto como tal andando. Pero bueno, tienen interés. Además, miren los tipos de buques, por ejemplo, sobre todo en el terminal de Contecón, miren el tipo de buques que están atendiendo ellos. Lógicamente, también todo el tema, el buque puede entrar. Lo que pasa es que tiene que entrar con una menor cantidad de carga. Entonces, la idea es profundizar para que el buque pueda entrar con una mayor cantidad de carga. Y bueno, está Pozorja, que ese es un terminal. Ese terminal no está en el estero salado, es decir, está muy cerquita de el mar, pudiéramos decir, de alta mar. Entonces, es un proyecto del año 2000, lo lograron materializar. Ahí el operador es Dubai Ports World, de Emiratos Árabes. Y entonces crearon este proyecto, el terminal de Pozorja, 16 metros en el canal de acceso, y ya empezó la segunda etapa del proyecto. Ahí pueden ver en la foto, en la parte derecha, pueden ver el proyecto. Es algo muy interesante porque se observa en muchos puertos del mundo. Hay dos ejemplos, voy a decir dos ejemplos muy rápidamente. Está el puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái es un puerto que está sobre la desembocadura del río Yangtze. Lógicamente hay que dragarlo y dragarlo. ¿Qué hicieron los chinos? Bueno, utilizaron una isla y crearon Yangshan con una carretera casi de 40 kilómetros, y entonces ahí tienen unas profundidades de 22 metros para recibir los grandes buques de contenedores sin ningún tipo de problema. Y bueno, un ejemplo en Europa, por ejemplo, está el antiguo puerto de Bremen, en un río, también a varios kilómetros del mar, y entonces crearon o construyeron el puerto de Bremenhaven, bien, que ese sí está en el litoral, junto a la desembocadura del río. Es decir, la idea también desde el punto de vista de los puertos es tratar de acercarse al mar. Bien, primero, porque por ejemplo estábamos hablando de Guayaquil, ¿cuánto cuesta no solamente dragar, conseguir los 12.5 metros, cuánto costó, pero también mantenerlos? Porque a medida que va pasando el tiempo, llega el sedimento y ya no son 12.5, sino son 12.3, 12 metros, 11.5 y así, y hay que, entonces, mientras que si se utiliza un puerto que tiene profundidad natural y una profundidad muy grande, indudablemente eso sería lo ideal. Y bueno, con relación a Callao, hay dos grandes terminales. Está el APN Callao, igual que TCWEN, APN Terminals. Es un terminal multipropósito, lógicamente la parte fundamental es contenedores. Y ahí está el DP World Callao, que es otro terminal, ese sí es exclusivamente de contenedores. APM Callao están en estos tiempos desarrollando la etapa 3B para incrementar la capacidad para graneles sólidos, pero sobre todo, DP World en estos días se inauguró el muelle bicentenario para elevar la capacidad del terminal, una capacidad anual de 2.7 millones de teus. Ojo, que en el caso de Buenaventura les habíamos dicho que se estimaba que la capacidad era 2.4. Este terminal, que bueno, el muelle bicentenario, ustedes están viendo ahí el final del muelle, ellos extendieron ese muelle y entonces ahí, lógicamente, tuvieron la oportunidad de elevar la capacidad a 2.7 millones. Pero estos son terminales y puertos que ya existen. Pero vamos a ver ahora algo que se habla mucho, que es el nuevo proyecto de Chancay en Perú. Aquí vemos una imagen de la primera etapa del puerto de Chancay en Perú. La primera etapa, ¿ok? Es decir, esto está a 80 kilómetros al norte de Lima. El inversionista principal es COSCO. COSCO es el número 3 a nivel mundial en líneas regulares de contenedores. La número 1 es Mediterranean Shipping Company. La número 2 es Maersk. La número 3 es COSCO, China. Y entonces ellos están haciendo esta inversión. 141 hectáreas van a tener, realmente es un terminal multipropósito con 4 posiciones de atraque. Cuando ellos terminen todo el proyecto van a tener 11 posiciones de atraque, 18 metros de profundidad natural, sin ningún tipo de problema desde el punto de vista de sedimentación, es decir, no tuvieron que dragar, si tuvieron que dragar, dragaron muy poquito.
1 millón de teos al año, 6 grúas pórticos, 6 grúas multipropósito. El buque de diseño para ellos es de un buque de 400 metros de eslora y entre 18.000 teos y 24.000 teos. Es decir, aquí pueden recibir los buques de contenedores más grandes, lo que les decía el MGX-24. Ese 24 es porque ese buque va a tener por la manga, por el ancho, 24 contenedores de ancho. Entonces, realmente Shanghái, que se espera inaugurar a finales de 2024, principios de 2025, se va a convertir en el puerto hub de COSCO. Y COSCO tiene alianza con CMA CGM y con Evergreen. Entonces, ¿qué va a significar? Es decir, los buques van a venir directamente de China, los grandes buques de contenedores directamente de China, directamente van a llegar directamente a Shanghái. Y entonces de ahí se va a hacer la distribución de los contenedores a los otros puertos, los puertos de Chile, los puertos de Perú, el puerto de Buenaventura y viceversa. Es decir, para exportar algo a China, lógicamente, con esta naviera, con COSCO y posiblemente con las otras, porque como están en alianza, seguramente van a poder utilizar también el terminal. Entonces, va a ser lo mismo, es decir, van a tener que llevar la mercancía hasta Shanghái y de ahí distribuirla no solamente a Asia, quizás también para otros países. Se va a convertir en un puerto hub fundamental. Imagínense ustedes la competitividad que van a tener las exportaciones o las agroexportaciones peruanas en este proyecto. Y bueno, finalmente, ¿cómo recuperar la competitividad de Buenaventura? Bueno, tampoco es un listado exhaustivo, pero sí definitivamente Buenaventura tiene que profundizarse a 16.5 metros. Inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo aparece la profundización de Buenaventura a 16.5 metros. Vieron ustedes la diapositiva donde yo mostraba todos los puertos, inclusive hasta Callao, que está en 12.5, está pensando en 15 metros. Si no se hace, sí, definitivamente Buenaventura va a convertirse en un puerto de feeder. Es decir, entonces va a ser más costosa y más demorada las importaciones y exportaciones. Lograr 16.5 metros es un reto importante. De acuerdo con lo que hemos podido investigar, llegar a 14.5 metros es más sencillo. 16.5 es más complicado por el lecho, hay roca, habría que dragar en roca y en roca bastante dura. Entonces, eso creo que es un aspecto fundamental en la competitividad y debe lograrse. Con una profundización de esa naturaleza, pudiera rescatarse alguno de los servicios de transbordo de líneas regulares de contenedores. Es cierto que está los terminales de contenedores de Callao, el terminal de Pozorja, estará Chancay, pero bueno, siempre habrán líneas regulares que quizás sientan interés por utilizar Buenaventura, sobre todo con 16.5 metros, para salirse del subcompetidor, porque al final muchas de esas líneas son competidoras entre ellas. Bien, entonces, un aspecto importante es mejorar la conectividad terrestre. Consideramos que es fundamental, bueno, además de terminar las obras, las vías, sobre todo el corredor Buga-Buenaventura, creo que es muy importante el tema del ferrocarril. No saben ustedes lo interesante que está todo este proyecto con el puerto de Santa Marta y la línea que va de Santa Marta hasta La Dorada, los trenes que ya están empezando a funcionar y lo interesante que sería que Buenaventura pudiera conectarse directamente con La Dorada. Lógicamente tendría que ser un proyecto muy retador desde el punto de vista tecnológico para poder lograr que a través de túneles el ferrocarril pueda pasar o pueda rebasar la cordillera occidental y la cordillera central para llegar a La Dorada. Pienso que ese puede ser un proyecto muy importante. Y también consideramos que, si ustedes vieron en el mapa, vieron en este caso que de Lobo Guerrero a Buenaventura es una sola vía. Entonces, yo consideraría que sería importante rescatar la
carretera Simón Bolívar o construir una nueva carretera que no solo sea una vía, porque si alguien la cierra por alguna protesta, si hay algún derrumbe de grandes proporciones, etcétera, ya se incomunica el puerto. Entonces, bueno, ya si tuviera el ferrocarril y la carretera, ya es una alternativa. Y otro tema importante, recuérdense que estas acciones no pudieran ser consideradas una relación exhaustiva, es mejorar el balance entre contenedores de importación y de exportación. Es decir, eh, muchos contenedores de importación, muchos contenedores llenos de importación, pocos contenedores llenos de exportación. Y estratégicamente para Colombia sería muy interesante incentivar las exportaciones de productos perecederos. Eso les llama mucho la atención a las líneas regulares de contenedores. Y entonces por eso priorizan Ecuador, por eso priorizan Perú, priorizan Chile. Recuérdense que entonces es importante que también se logre una, un mejor balance entre contenedores llenos en ambos sentidos y ojalá aprovechar este tema de los productos perecederos. Es lo que nosotros queríamos presentarles a ustedes en esta charla acerca de la competitividad de la zona portuaria de Buenaventura, que realmente consideramos que es muy importante y y de mucho impacto en el comercio exterior del país y que verdaderamente es importante que se logre un equilibrio, sobre todo con los puertos, no solamente de Colombia, sino también con los puertos de otros países como Perú, como Ecuador, que vienen ustedes, que tienen un desarrollo portuario muy acelerado. Es lo que queríamos. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Orestes, muchas gracias. Interesante, supremamente interesante la charla tuya. Bueno, esto es pregunta y también reflexión. Me parece que hemos estado muy de espaldas desde pues, todo el país y principalmente el Valle del Cauca, desde los gremios y desde su dirigencia, en posicionar o no dejar atrasar tanto a Buenaventura, porque recordemos, Buenaventura en el país es digamos, el único puerto que está a 3 horas de camión, 3 horas y media del puerto. Estamos muy cerca. Si vemos los demás puertos de sección pues, de Barranquilla, Cartagena, etcétera. Sin embargo, para esta zona del país es muy importante Buenaventura. Entonces hemos estado de espaldas a Buenaventura. Y dos, es que también hay un problema social supremamente crítico que no se atiende. Entonces tenemos la criticidad de los bloqueos en la vía. Por lo menos este año deben estar sumando más de 20 y pico y eso genera problemas que están en la competitividad. La pregunta que te quiero hacer es, bueno, ya nos dijiste algunas posibilidades pues, que tendría pues, para rescatar un poquito el tema de Buenaventura. Sin embargo, la pregunta sería, ¿habría voluntad política? Una. Dos, ¿los inversionistas con toda esta problemática que tiene Buenaventura estarían interesados en invertirle o definitivamente el futuro de Buenaventura será ser un puerto de tercera, ya no 44 a nivel mundial, sino en la cola? ¿Cómo lo ves? Bueno, con relación a la voluntad política, la verdad, ahí les mostré en la diapositiva, en el Plan Nacional de Desarrollo, 16.5 metros. Conozco que se está desarrollando una asesoría con Invías para la profundización del canal de acceso, pero yo creo que es un imperativo. Si no se hace, miren ustedes los demás cómo están. Esa diapositiva donde se ven las diferentes profundidades de los puertos es muy diciente. Y con relación a qué pasará con Buenaventura, es decir, de todas maneras, Buenaventura sigue siendo la puerta para Asia, para las relaciones con Chile, para las relaciones con México, que tiene Colombia.
Y entonces, lo que entonces se reforzaría, y es lo que se reforzaría el papel de, de un puerto que estaría fundamentalmente enfocado en un concepto que es el concepto de gateway. Es decir, es un puerto que está en función fundamentalmente de el comercio exterior. Y bueno, si verdaderamente se pudiera recuperar, por ejemplo, algunos de estos servicios de transbordo de contenedores, eso es muy efectivo. ¿Por qué? Porque eso incrementa la conectividad. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, por ejemplo, hay muchos exportadores e importadores de Barranquilla que, a pesar de tener Barranquilla su propio terminal de contenedores, exportan o importan por Cartagena. ¿Por qué? Porque hay una conectividad mucho mayor. De cierto modo, los fletes marítimos son menores. Entonces, eso es decir, el hecho de poder establecer, de que se puedan establecer servicios de transbordo de contenedores por parte de las líneas regulares de contenedores siempre es un beneficio para importadores y exportadores. Además, sobre todo, por ejemplo, el tema de disponibilidad de contenedores. Es mucho más fácil tener un mayor flujo de contenedores. Lógicamente, solamente estamos hablando de contenedores, también están las otras cargas, es decir, en el caso de graneles sólidos, indudablemente ya Buenaventura tiene una, una infraestructura que aparentemente por el momento no pudiera crecer más, que tiene potencialidad de un mayor aprovechamiento, pero igual tampoco la logística permitiría, por ejemplo, recibir un buque de 120.000 toneladas de maíz. Eso inclusive ningún terminal portuario de Colombia tendría esa posibilidad desde el punto de vista de logística, y además usualmente eso se deja a esas grandes potencias económicas. Entonces consideramos de que sí, que un factor fundamental, y es decir, ese factor puede desencadenar indudablemente un mayor desarrollo de la zona portuaria y de otras actividades, y de estimular a los inversionistas. Y uno de los inversionistas fundamentales son, por un lado, las líneas regulares de contenedores para poder establecer servicios de transbordo, y lo otro también son los operadores globales de contenedores. Fíjense que hay operadores globales de contenedores. Está IPN Terminal, está el puerto de Singapur, está ITSI. Bien, entonces pudiera existir, no se han ido. Es decir, eh, eh, pudiera estimularlos a desarrollar un poco más las inversiones desde este punto de vista portuario y logístico. Gracias, Oreste. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta a Orestes. Sí. Si uno mira los puertos más cercanos a Buenaventura, dígase Guayaquil y el Callao, Lucho dio ahí un abrebocas respecto al tema social. Uno en estos puertos no ve la problemática tan grande que tiene Buenaventura desde el punto de vista social, bien sea influenciado por el tema de seguridad de las bandas, el narcotráfico, toda la problemática de desarrollo humano de estos asentamientos, y que cualquier política gubernamental tendría que ser lo suficientemente decidida para sacar adelante del atraso y de todos estos otros temas tan neurálgicos como los que vive Buenaventura. Entonces, pensaría yo que de nada sirve hacer cualquier inversión, estimular a los grandes inversores internacionales, porque pues van a mirar a su alrededor y van a encontrarse con una situación bastante negativa, bastante riesgosa. Entonces, ¿no sería quizás también más atractivo para el país como tal y para estas inversiones hacer una decidida promoción del puerto de Cupica, que está más alejado, tiene profundidad natural, etcétera, y de pronto buscar un polo de desarrollo alterno a Buenaventura? Ya, ¿cuál es el tema? El tema es, tendríamos que conectar Cupica con el hinterland.
Y entonces, ¿cuál sería el hinterland de Cupica? Entonces, el hinterland de Cupica, bueno, en primer lugar, ahí yo les mostré el proyecto que hay de conectar Cupica con Urabá, es decir, Puerto Antioquia, y entonces ahí poder establecer una alternativa de transporte de mercancía que llegue del Pacífico, de Asia, de Chile, etcétera, de México, y llevarlo al Caribe, o inclusive porque muy seguramente a través de esa línea férrea habría conectividad con Antioquia. Pero ¿de qué manera pudiéramos conectar Cupica con Bogotá, con Dinamarca, con el eje cafetero, inclusive con el mismo suroccidente? Tendríamos que construir una red de carreteras que enlazaran Cupica con esas zonas activas económicamente, muy comerciales, de mucha población, que lógicamente demandan sobre todo de temas de importaciones y también de importaciones. Haciendo una investigación también que estábamos viendo en un análisis que hicimos, hay una carretera que va desde Ismina a Nuquí, y esa carretera lleva mucho, pero mucho tiempo hablándose de la misma, pero todavía no se ha materializado en toda su extensión. Y también existen eh, proyectos de otras vías, inclusive ahora que les estaba hablando acerca de que Buenaventura tendría que tener otra vía, se estaba hablando de una vía también de Ismina directamente a Buenaventura para conectar. Inclusive hace relativamente poco tiempo la gobernadora del Chocó decíamos, ¿no? Para nosotros ir a un departamento que es frontera de nosotros, que es el departamento del Valle del Cauca, tenemos que darle la vuelta como a 3 o 4 departamentos. Entonces, pienso que el proyecto de Cupica puede ser muy interesante para las líneas regulares de contenedores que quisieran tener una alternativa de puerto hub, de puerto de transbordo, al puerto de Balboa. La duda que tengo es desde el punto de vista de su conectividad. Eso mismo pasaba con Tribugá, que para Tribugá había que construir una carretera que fuera de Tribugá a Pereira, y entonces, bueno, temas de ambientales, temas sociales, qué iba a pasar con esa vía. Bien, recuérdense, eso es un tema también insensible, es decir, cuando construimos una carretera, entonces a partir de ahí empieza a degradarse el medio ambiente. Hay zonas muy sensibles que se pudieran afectar con una carretera. Miren cuántas veces he hablado de tratar de hacer una carretera en el tapón del Darién y los panameños dicen que no se haga. Entonces, esa es la incertidumbre que tendría de ese proyecto, que me parece muy interesante como una alternativa al Canal de Panamá, pero no lo veo tan, al menos así como está planteado, como una alternativa sobre todo para el interior del país, es decir, para la zona de Bogotá, Cundinamarca, Eje Cafetero, los Santanderes. Una pregunta folclórica. Lo del deseo de los chinos de hacer ese ferrocarril entre Cupica y Urabá, ¿es un mito urbano o realmente tú sabes de alguna compañía o algún interés formal en hacer ese proyecto? No conozco ningún interés Es un no, mito sí, urbano. es decir, no, hay inclusive alguien, se está hablando del proyecto, igual que se habló del proyecto de Tribugá, pero todavía no está aterrizado y no está realmente formalizado. Más fácil hacer el tren elevado a Barranquilla. Así es. Gracias, Oreste. Muy buena Ok, la charla. ok, Pero esta es una pregunta. sí, Perdón, aquí hay un comentario de Jairo Contreras. Me parece que la falta de liderazgo en el Valle del Cauca es la parte que más afecta. ya. Una pregunta. ¿Tú has escuchado, visto los simuladores que hay para cambio climático con la subida del mar en los puertos y los efectos que tendrían 2 metros en Buenaventura si sube el mar 2 metros? No he escuchado sobre ese particular. Sin embargo, sería bastante preocupante, sobre todo para la isla de Cascajal. Hay muchas zonas de la isla de Cascajal que están
en zonas bajas y entonces eso pondría el peligro. Por eso es el propósito de extender el parque Tenorio, creo que se llama, extender y hacer un malecón hasta el puente del Piñal, precisamente con este propósito de disminuir el efecto, no solamente el efecto del cambio climático, sino también el efecto de terremotos que pudieran haber subidas del nivel del mar por maremotos, etcétera. Entonces, por eso inclusive se plantea que de todo este proceso de dragado, sobre todo cuando se llega a la parte de roca, toda esa roca sirva para poder construir ese malecón, esa extensión del malecón, que también no solamente tendría ese propósito de proteger a las zonas bajas de la isla de Cascajal, sino también, bueno, como esparcimiento, como mejoramiento del nivel de vida y sobre todo lo que se hablaba ahorita acerca de que un cambio que requiere Buenaventura, que definitivamente el aspecto socioeconómico es fundamental y que tienen que mejorar también, y eso influye indudablemente. No hemos hecho referencia en esta conferencia o en esta charla sobre el tema del concepto ciudad-puerto, pero es importantísimo en este caso, en el caso particular de Buenaventura, el desarrollo de este, de este concepto y que verdaderamente todas las partes interesadas trabajen de manera mancomunada para que verdaderamente, porque de nada vale que el puerto funcione muy bien y la ciudad vaya por otro lado. Entonces, y hay ejemplos en otros países del mundo donde este concepto de ciudad-puerto no lo hemos mencionado, pero lo hemos centrado más bien en temas muy técnicos, pero sí, definitivamente el tema de mejorar la comunión entre la ciudad y el puerto es fundamental. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches. Tengo una Bueno, pregunta. sí. Precisamente siguiendo con el comentario que acabas de hacer, me estaba yo preguntando qué tan importantes son las comunidades para la operación de los puertos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pues que el puerto de Chancay, el que estabas mostrando, pareciera estar como en la mitad de la nada, no sé. Y, y yendo al caso particular de Buenaventura, ¿qué, qué, qué tanto la operación depende de gente que vive en Buenaventura? Bueno, es fundamental porque básicamente todo el personal operativo, tanto de operadores portuarios, de compañías estibadoras, de agentes de aduana, de agentes de carga, de auxiliares de transporte carretero, es el personal de Buenaventura. Y es muy importante el desarrollo de ese recurso humano que verdaderamente sea de Buenaventura. Ahora estamos viendo el caso, por ejemplo, de Puerto Antioquia. El otro día asistimos a una charla que dio el gerente de Puerto Antioquia hablando del proyecto y una de las cuestiones fundamentales que decía es que ya se están preparando muchas personas en apartado, en apartado en Necoclí, en todas esas poblaciones que están en el Golfo de Urabá se están preparando en temas portuarios, en temas logísticos, haciendo entrenamientos para tratar de que el mayor por ciento de, de las personas que estén vinculadas con este proyecto portuario, que no solamente es el terminal, sino todo lo que va a generarse a partir del terminal, sean de la propia comunidad y se logren beneficiar de este proyecto. Entonces, eso es un aspecto fundamental en el caso de Buenaventura y la verdad, muchas veces vemos en Buenaventura que sí, el personal operativo, pero muchas veces el personal, pudiéramos decir, de otros niveles superiores, no son de Buenaventura, no en toda su proporción. Creo que es un tema importantísimo desde el punto de y sobre todo esto cae con lo que estábamos hablando del concepto ciudad-puerto, que también hay otro tema que se está manejando mucho, que es el Port Community Systems, es decir, el sistema de comunidad portuaria, pero bueno, ya ese es más circunscrito al tema, claro que dentro del sistema de comunidad portuaria también está las autoridades locales,
Entonces, consideramos que es fundamental. Mucho personal operativo, pero es importante que personal de niveles intermedios, inclusive de niveles superiores, también sean de Buenaventura, se puedan desarrollar en Buenaventura. Eso es un aspecto muy importante. No puedo traducir a mucho personal operativo, pero es importante. Perdón. Y Jairo Contreras comenta, sin inversión social no podemos desarrollar los proyectos. Bien, invitamos entonces una última pregunta para Orestes. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, hola Andrés, sí, yo tenía entonces otra inquietud y es que recientemente me enteré que los puertos están haciendo inversiones para intentar electrificar muchas de sus operaciones, ¿no? Como ciertos tipos de transporte que mueven los contenedores. Entonces, pues una primera pregunta es, ¿qué tanto esto se está manejando en los puertos de Latinoamérica? Y dos, pues aparentemente es un gran reto hacer eso, porque la cantidad de energía que necesitarían los puertos, o sea, para sustituir pues la que vendría de los combustibles fósiles, es tan grande que ellos que necesitarían sus propias estaciones eléctricas, tengo entendido, y por tanto las inversiones son grandísimas. Sí, el proceso de automatización en los terminales portuarios de contenedores y de robotización en los terminales de contenedores ya está vigente en China, ya está vigente en puertos de Europa, en puertos de Norteamérica. En el caso de los puertos de América Latina, por ejemplo, en los puertos de Panamá, en los terminales de contenedores de Panamá, en los terminales de contenedores de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, ya están dando. En el caso particular de Colombia, ya en Contecar, en Cartagena, ya están operando, no sé si ya están operando, hace 6 meses ya habían llegado, posiblemente ya deben estar operando unas grúas RTG que son de patio, que son, no es que, es decir, la operación de la grúa, no hay una persona directamente en la grúa, sino esa persona está en una cabina, en una oficina, y él de manera remota va operando la grúa. Aparentemente, en el caso por ejemplo, en el caso de Espía, Sociedad Portuaria, Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce, las dos grúas que van a adquirir son híbridas, pueden trabajar con energía eléctrica, con energía derivada de combustibles fósiles. Pero sí, eso es un gran reto para los terminales portuarios. Y entonces lo que está surgiendo es que al lado de las grandes zonas portuarias se están estableciendo, por ejemplo, polígonos de aerogeneradores. Sobre todo eso se ve mucho en el norte de Europa, donde hay mucho viento. Y entonces a partir de ahí, por ejemplo, en Rotterdam, vean un video de Rotterdam, que al lado del puerto de Rotterdam se ven aerogeneradores para producir la energía. Está todo este tema de la energía generada a través de las olas. También el tema de paneles solares, ese sí, ya en Colombia, por ejemplo, con Tecar hay una bodega con paneles solares. Entonces, es importante el hecho de que sí, se elimina el combustible fósil, se elimina el efecto invernadero, pero entonces la energía eléctrica, indudablemente, tratemos de conseguirla de fuentes alternativas. Entonces, ese es un aspecto. En el caso particular de Buenaventura, energía solar es muy complicada por el tema de la pluviosidad, y tampoco no es característico como puede ser en los puertos del Caribe, del norte, como por ejemplo Barranquilla, Santa Marta, el puerto de La Guajira, donde hay mucho viento. Entonces ahí es ideal. Ese sería un reto importante para Buenaventura. Sin embargo, en Buenaventura hay muchos recursos hídricos, y a partir de ahí se puede generar energía eléctrica, y de pronto esa puede ser la energía que se pueda emplear para toda esta maquinaria portuaria que sí definitivamente va a emigrar
a utilizar este tipo de energía alternativa para disminuir su impacto sobre el medio ambiente. Muy bien. Muy bien, Orestes, muchas gracias. Nos has puesto a pensar, pero bastante, en términos de una realidad contundente, un llamado de urgencia definitivo, y tú como experto, pues individualmente mostrándonos no solamente caminos, sino la situación concreta en la que estamos. Y pues un llamado también para que nosotros, como participantes de este coloquio y desde los diferentes lugares y responsabilidades donde estemos, ayudar en difundir este despertar de conciencia que debemos tener por el puerto de Buenaventura y entrar a apoyar desde pequeñas acciones hasta en proyectos. Gracias, Orestes. Bienvenido por acá cuando desees volver a darnos más mensajes y orientación. Ok, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, sí. Feliz Gracias. noche. Luego. Gracias. Chao. Muchas gracias, feliz noche.